Buenas noches y bienvenido una vez más. Esta noche vamos a entrar en uno de los territorios más extraños de toda la ciencia. Uno que no está solo en el espacio, ni en el fondo del mar, ni en una galaxia lejana. Está aquí. En eso que ahora mismo escucha estas palabras. En eso que nota el cansancio. En eso que percibe el sonido, el silencio y el simple hecho de estar despierto. Esta noche vamos a hablar de la conciencia, no como una palabra elegante, no como una idea vaga sobre la mente, sino como uno de los mayores misterios reales de la ciencia. Porque si algo conviene entender desde el principio, es esto. Todos sabemos lo que se siente al estar conscientes, pero nadie ha logrado explicar del todo qué es exactamente eso. Y ahí empieza lo raro. La ciencia moderna puede estudiar galaxias, células, partículas, señales eléctricas y regiones del cerebro con una precisión enorme. Puede medir actividad cerebral, detectar patrones y observar qué cambia cuando pensamos, recordamos, vemos o sentimos. Pero sigue chocando con una pregunta muy simple en apariencia y muy difícil en realidad. ¿Por qué existe una experiencia interior? ¿Por qué no somos solo materia reaccionando? ¿Por qué no somos un sistema biológico que procesa información sin sentir nada? ¿Por qué hay una sensación de estar aquí? Eso es lo que vuelve la conciencia tan desconcertante. No solo ver, sino saber que estás viendo. No solo oír, sino experimentar el sonido. No solo reaccionar al dolor, sino sentirlo. No solo pensar, sino notar que piensas. Y cuando uno lo mira despacio, el misterio se vuelve enorme, porque el universo está lleno de materia, energía, movimiento y leyes físicas. Todo eso la ciencia lo estudia bastante bien. Pero en algún momento, en alguna forma de materia organizada de manera muy concreta, aparece algo nuevo. Aparece la experiencia. Aparece el color tal como se siente. Aparece un recuerdo tal como se revive. Aparece una emoción tal como se vive. Aparece esa sensación silenciosa de ser alguien. Y eso es dificilísimo de encajar, porque una cosa es describir un cerebro desde fuera, y otra muy distinta es explicar por qué ese cerebro tiene un mundo por dentro. La ciencia puede mostrar qué zonas se activan cuando ves una cara, cuando recuerdas algo o cuando sientes miedo. Puede relacionar estados mentales con actividad cerebral, puede estudiar lesiones, cambios químicos y patrones neuronales. Pero el gran salto sigue ahí. El salto entre lo físico y lo vivido. Entre neuronas disparando y la sensación de tristeza. Entre impulsos eléctricos y el dolor. Entre química cerebral y el hecho de notar que existes. Ese es el centro del problema. Y quizá por eso la conciencia es tan fascinante. Porque no hablamos de un misterio lejano, sino de uno que está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas esto. Nada te resulta más cercano que tu propia experiencia. Y, sin embargo, casi nada es tan difícil de explicar con claridad total. Eso ha hecho que la conciencia sea, al mismo tiempo, lo más íntimo y lo más esquivo. La conocemos desde dentro, pero no sabemos atraparla del todo desde fuera. Y ahí está gran parte de su fuerza. La conciencia no es un detalle más de la mente. Es el lugar donde ocurren el pensamiento, el recuerdo, la emoción, el miedo, la atención y la sensación de ser uno mismo. Por eso, cuando preguntamos qué es la conciencia, en el fondo estamos preguntando algo todavía más incómodo. ¿Cómo puede la materia llegar a sentirse desde dentro? ¿Cómo pasa un cerebro físico a producir experiencia? ¿Cómo surge un yo a partir de neuronas, señales y química? Y si ya con esto empezamos a intuir por qué sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia, la siguiente pregunta aparece casi sola.
Si la conciencia depende del cerebro, si está ligada a su actividad, si cambia cuando el cerebro cambia, entonces, ¿cómo convierte exactamente el cerebro toda esa materia en algo vivido? Y ahí es donde el misterio se vuelve todavía más incómodo, porque una cosa es decir que la conciencia está ligada al cerebro, y otra muy distinta es explicar cómo ocurre eso. La ciencia no parte de cero aquí, ni mucho menos. Hoy sabemos muchísimo más sobre el cerebro que hace apenas unas décadas. Sabemos que no es una masa uniforme, funcionando como un bloque, sino una red inmensa de regiones conectadas, de señales eléctricas, de química, de ritmos, de circuitos y de actividad constante incluso cuando creemos que no está pasando gran cosa. Sabemos también que distintas zonas participan en distintas tareas. Algunas ayudan a procesar la visión, otras el lenguaje, otras la memoria, otras la emoción, otras la atención, otras la toma de decisiones. Y sin embargo, aquí aparece el problema. Porque conocer piezas no equivale a explicar la experiencia. La ciencia puede observar qué ocurre en el cerebro cuando ves una imagen, cuando recuerdas una cara, cuando sientes miedo o cuando escuchas una melodía. Puede detectar patrones, medir tiempos, comparar daños cerebrales, estudiar lesiones, seguir rutas neuronales y localizar correlaciones muy sólidas entre lo que ocurre en la mente y lo que ocurre en el tejido cerebral. Pero una correlación no es todavía una explicación completa. Ese es el gran punto. Podemos ver que cierto tipo de actividad acompaña a cierto tipo de experiencia. Podemos incluso predecir algunas cosas con bastante precisión. Pero eso no resuelve la pregunta más rara de todas. ¿Por qué esa actividad se siente desde dentro? ¿Por qué un disparo neuronal no es solo un disparo neuronal? ¿Por qué una red física no se limita a procesar información, sino que además la vive? Ahí está la grieta. Y cuanto más uno lo piensa, más extraña parece. Imagina el cerebro desde fuera. Es materia, tejido, células, electricidad, sustancias químicas pasando de una neurona a otra. Todo eso puede describirse, todo eso puede estudiarse, todo eso pertenece al mundo físico. Ahora imagina una emoción desde dentro, el dolor de una pérdida, la calidez de un recuerdo, el color del cielo, el alivio del silencio, la sensación de estar aquí. La distancia entre esas dos descripciones es enorme. La primera pertenece al lenguaje de la biología. La segunda pertenece al lenguaje de la experiencia. Y unir ambas cosas sigue siendo dificilísimo. También por eso el cerebro fascina tanto. Porque parece estar justo en el borde entre dos mundos, el de la materia observable y el de la vida interior. Sabemos que si ciertas zonas se dañan, cambian aspectos de la mente. Sabemos que sustancias químicas alteran lo que sentimos. Sabemos que dormir, despertar, enfermar o lesionarse cambia radicalmente la experiencia consciente. Todo eso apunta a una idea bastante sólida. La conciencia depende del cerebro. Pero depender no es lo mismo que quedar explicada, porque aún queda el salto más extraño, el de convertir procesos en presencia, el de convertir señales en algo que, en lugar de limitarse a ocurrir, además, se sienta como algo para alguien. Ese alguien, ese yo, es otra parte del problema, porque el cerebro no solo genera percepciones, recuerdos o emociones, también parece generar la sensación de unidad, la impresión de que, a pesar de todos los procesos distintos que ocurren a la vez, hay un centro desde el que se viven. Tú no sientes tu visión por un lado, tu memoria por otro, y tus emociones en una esquina aparte. Las sientes juntas, como parte de una misma corriente, como parte de una misma identidad,
como parte de eso que llamas yo. Y eso también es rarísimo, porque desde fuera el cerebro parece un sistema distribuido, complejo, fragmentado en funciones. Pero desde dentro, la experiencia suele sentirse unificada. No como 1000 piezas, sino como una sola conciencia que integra todo. ¿Cómo lo hace? Como junta visión, sonido, memoria, lenguaje, emoción y cuerpo en una sola experiencia continua. Esa es otra gran pregunta. Y no es pequeña, porque si el cerebro fuera solo una máquina de módulos separados, uno esperaría una mente mucho más fragmentada de lo que normalmente sentimos. Sin embargo, lo habitual es que la experiencia se presente como un flujo más o menos coherente. A veces caótico, sí. A veces cansado, alterado o roto en algunos estados. Pero en general, unificado. Eso significa que el misterio de la conciencia no es solo cómo aparece, también es cómo se organiza, cómo se mantiene, cómo se integra, cómo consigue que una enorme complejidad física se sienta como una vida interior relativamente continua. Por eso algunos de los mayores avances en neurociencia, siendo impresionantes, no cierran del todo el problema. Han explicado muchísimo sobre mecanismos, conexiones, ritmos y funciones. Han mostrado hasta qué punto mente y cerebro están entrelazados. Pero todavía no han resuelto por qué de todo eso emerge algo subjetivo. Y esa palabra importa mucho, subjetivo, porque la ciencia trabaja muy bien con lo observable desde fuera. Pero la conciencia tiene un núcleo que, por definición, ocurre desde dentro. Tú puedes estudiar mi cerebro, medir mis respuestas, observar mis movimientos y escuchar mis palabras. Pero mi experiencia, tal como yo la vivo, no se deja abrir como se abre un órgano. Solo aparece para mí. Y eso complica enormemente las cosas. No porque la ciencia sea incapaz, sino porque el objeto mismo es extraño. No es una piedra, ni una célula, ni una estrella. Es experiencia vivida. Y estudiar experiencia vivida con herramientas externas obliga siempre a traducirla, inferirla, aproximarla, nunca tocarla del todo. También por eso el problema de la conciencia tiene algo casi desesperante. Cuanto más aprendemos sobre el cerebro, más claro queda que el cerebro importa. Pero no siempre queda igual de claro que estemos acercándonos al corazón del misterio. A veces parece que avanzamos mucho en detalle y poco en abismo. Conocemos mejor los mecanismos, pero la pregunta central sigue ahí. ¿Cómo se convierte la materia en experiencia? ¿Cómo pasa una red de neuronas a producir no solo información, sino presencia? ¿Cómo surge un mundo interior a partir de tejido biológico? Y quizá lo más inquietante es que esta pregunta no es una extravagancia filosófica alejada de la realidad. Está en el centro de todo lo que somos. Porque si no entendemos cómo el cerebro produce conciencia, tampoco entendemos del todo qué significa pensar, recordar, decidir, soñar o tener identidad. No entendemos del todo qué significa ser alguien. Y una vez que llegamos aquí, la siguiente parte del viaje se vuelve todavía más fascinante. Porque si el cerebro ya es extraño en condiciones normales, lo es mucho más cuando algo cambia. Cuando dormimos, cuando soñamos, cuando una anestesia apaga la experiencia, cuando una lesión altera el yo, cuando una persona entra en coma, cuando la conciencia se rompe, se divide o parece apagarse sin desaparecer del todo. Y ahí es donde el misterio deja de ser solo una gran pregunta teórica. Porque una cosa es preguntarse ¿qué es la conciencia en abstracto? Y otra muy distinta es mirar esos momentos en los que parece doblarse, apagarse, dividirse o cambiar de forma. Ahí, precisamente ahí, es donde el problema se vuelve todavía más fascinante. Porque si la conciencia fuera algo simple, estable y fácil de localizar,
No nos desconcertaría tanto verla cambiar de maneras tan extrañas. Pero cambia, se altera, se interrumpe, se distorsiona. A veces desaparece durante un tiempo, a veces parece regresar, a veces se vuelve más rara de lo que imaginamos posible. Y uno de los ejemplos más cercanos es el sueño. Cada noche, sin hacer demasiado drama, aceptamos algo rarísimo. Dejamos atrás la conciencia despierta y entramos en otra cosa. A veces soñamos con escenarios imposibles, con personas mezcladas, con lugares deformados, con emociones intensas que, mientras duran, nos parecen completamente reales. A veces despertamos y todo se deshace en segundos. A veces apenas recordamos nada. A veces el sueño parece una película absurda. Otras, una experiencia casi más viva que el día. Y eso ya es desconcertante. Porque el cerebro dormido no está simplemente apagado. Sigue activo. Sigue creando imágenes, emociones, narrativas extrañas y experiencias enteras. Eso significa que la conciencia no necesita parecerse siempre a la vigilia para existir. Puede adoptar formas muy distintas. Puede construirse con reglas diferentes. Puede crear un mundo interior completo, sin necesidad de que el mundo exterior esté realmente presente. Eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Si el cerebro puede fabricar una realidad entera mientras dormimos, ¿hasta qué punto la conciencia despierta es también una construcción mucho más elaborada de lo que solemos creer? No una mentira, claro, pero sí una elaboración, una forma de experiencia organizada, una interpretación constante. Y junto al sueño aparece otro fenómeno todavía más desconcertante: la anestesia. Porque dormir y estar anestesiado no son lo mismo. Cuando dormimos, la conciencia cambia, se desplaza, sueña, reaparece. Bajo anestesia, en cambio, muchas veces ocurre algo mucho más radical. La experiencia simplemente desaparece. No hay relato. No hay sensación del paso del tiempo. No hay un sueño confuso que luego recordamos. Hay una especie de corte. Y eso es impresionante, porque muestra que la conciencia puede interrumpirse de forma casi total. Puede apagarse, o al menos retirarse de un modo tan completo que después solo queda un vacío, un antes, un después, y en medio nada. La ciencia puede estudiar bastante bien qué sustancias facilitan ese apagado, qué circuitos se ven alterados, qué actividad cambia. Pero incluso aquí sigue flotando la misma rareza. ¿Qué es exactamente eso que se apaga? ¿Qué estructura de actividad necesita la experiencia para mantenerse? ¿Qué falta cuando ya no hay nadie ahí viviendo el momento? La anestesia no solo sirve para operar, sirve también como recordatorio brutal de que la conciencia es frágil. No está garantizada. No es un fondo fijo del universo. Depende de condiciones concretas. Y cuando esas condiciones cambian, la experiencia puede desaparecer. Lo mismo ocurre, de una forma todavía más inquietante, con el coma y con otros estados alterados de conciencia. Porque ahí el problema se vuelve mucho más humano y mucho más doloroso. Una persona puede parecer ausente, puede no responder, puede no mostrar signos claros de presencia. Y, sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Hay alguien ahí? ¿Cuánta experiencia queda? ¿Cuánta conciencia persiste? ¿Está realmente apagada o simplemente inaccesible para nosotros? Ese borde es muy difícil de aceptar, porque nos enfrenta a una de las limitaciones más incómodas de la ciencia y de la medicina. Podemos medir señales, observar respuestas, estudiar patrones, pero no siempre sabemos con certeza qué se siente desde dentro. No siempre podemos distinguir con claridad entre ausencia completa de conciencia y conciencia atrapada, debilitada o incapaz de expresarse. Y eso convierte el problema en algo más que una cuestión teórica. Lo convierte
en una pregunta sobre la presencia humana, sobre lo que significa seguir ahí, sobre si puede haber experiencia sin respuesta visible, sobre cuánta vida interior puede quedar cuando desde fuera casi no vemos nada. También hay otro tipo de casos que vuelven el misterio todavía más extraño. Aquellos en los que el cerebro parece dividir o deformar el sentido del yo. No hace falta entrar aquí en tecnicismos interminables. Basta con entender la idea esencial. La unidad de la conciencia, esa sensación tan natural de ser una sola mente, no es tan intocable como parece. Existen lesiones, alteraciones y casos neurológicos que muestran hasta qué punto nuestra identidad consciente puede fragmentarse, desorganizarse o cambiar de formas sorprendentes. Y eso da vértigo, porque normalmente vivimos con la impresión de ser uno. Un mismo yo que recuerda, decide, siente y mira el mundo. Pero algunos casos extremos sugieren que esa unidad no es una roca eterna, sino una construcción delicada. Muy eficaz, sí. Muy convincente, sí. Pero construcción al fin y al cabo. Eso no significa que el yo sea falso en un sentido trivial. Significa que es más frágil y más extraño de lo que imaginamos, que depende de una organización cerebral concreta, que puede alterarse, que puede romperse parcialmente, y que quizá la continuidad interior que sentimos cada día sea uno de los logros más impresionantes del cerebro, no algo automático. Por eso el bloque de la conciencia se vuelve tan poderoso justo aquí, en estos casos límite, porque los extremos revelan la estructura. Igual que una máquina rota deja ver mejor cómo estaba hecha, los estados alterados de conciencia dejan ver mejor lo difícil que es sostener una experiencia continua, unificada y estable. Sueños que parecen reales, anestesias que borran el tiempo, comas que nos obligan a dudar, alteraciones del yo que muestran grietas en la identidad. Todo eso apunta a la misma verdad. La conciencia no es un bloque simple, es un fenómeno delicado, profundo, inestable en ciertos bordes, y todavía lleno de zonas oscuras. Y quizá por eso este misterio resulta tan magnético, porque no habla solo de la mente como algo abstracto, sino de los momentos exactos en que la experiencia se vuelve incierta. Los momentos en que ya no sabemos bien dónde empieza, dónde termina, qué la sostiene o qué queda de nosotros cuando cambia demasiado. Eso nos lleva a una pregunta todavía más grande. Si la conciencia puede apagarse, deformarse, dividirse o reaparecer, si depende tanto del cerebro y aún así sigue sin quedar explicada del todo, entonces, ¿podrá la ciencia entenderla completamente algún día? ¿O estamos ante uno de esos misterios que quizás se aclaren mucho, pero nunca del todo? Y ahí es donde el misterio se vuelve todavía más grande, porque una cosa es aceptar que la conciencia sigue sin estar del todo explicada, y otra muy distinta es preguntarse hasta dónde puede llegar la ciencia con ella. Si algún día entenderemos de verdad qué es, si lograremos explicar por completo cómo surge, o si siempre quedará un resto imposible de cerrar. Y esa pregunta no afecta solo al cerebro humano, afecta también a los animales. Porque si la conciencia no es magia, sino un fenómeno que emerge de cierta organización biológica, entonces la siguiente duda aparece enseguida. ¿Quién más la tiene? ¿La tienen los mamíferos de una forma parecida a la nuestra? ¿Los pájaros? ¿Los pulpos? ¿Hasta qué punto sentir, percibir y tener una experiencia del mundo depende del grado de complejidad de un sistema nervioso? Aquí la ciencia puede acercarse bastante. Puede observar conducta, puede estudiar cerebros, puede comparar respuestas,
puede ver señales de dolor, memoria, aprendizaje, emoción o reconocimiento. Pero vuelve a aparecer el mismo límite de siempre. Desde fuera se puede inferir mucho, pero no entrar del todo en la experiencia interior de otro ser. Podemos sospechar conciencia. Podemos verla muy probable. Podemos defenderla con bastante fuerza en muchos animales, pero no tocarla directamente. Y esa dificultad se vuelve todavía más inquietante cuando miramos hacia las máquinas. Porque hoy ya existen sistemas capaces de hablar, responder, imitar, aprender patrones y parecer sorprendentemente inteligentes. Y eso hace que la pregunta aparezca sola. Si una máquina llega a comportarse como si tuviera conciencia, ¿significa eso que realmente la tiene? No necesariamente. Y ahí está una de las trampas más fascinantes del tema. Una cosa es procesar información de forma compleja. Otra cosa es tener experiencia. Una cosa es parecer consciente. Otra, serlo. La ciencia y la filosofía llevan mucho tiempo chocando con esta pared, porque quizá una máquina del futuro pueda conversar, improvisar, recordar, adaptarse y engañarnos con mucha facilidad. Pero incluso si lo hiciera perfectamente, la pregunta seguiría viva. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿O solo un sistema muy refinado simulando presencia? Y eso nos obliga a mirar de nuevo al ser humano. Porque tal vez parte del problema de la conciencia sea este. Solemos confundir inteligencia con experiencia, respuesta con presencia, comportamiento con interioridad. Pero no son exactamente lo mismo. Se parecen desde fuera, sí. A veces muchísimo. Pero lo que hace que la conciencia siga siendo tan misteriosa es justo eso, que no basta con que un sistema haga cosas complejas. La gran pregunta es si las vive. Y junto a esa pregunta aparece otra todavía más incómoda, la del libre albedrío. Porque si la conciencia depende del cerebro, y el cerebro está hecho de procesos físicos, químicos y neuronales que siguen ciertas reglas, entonces, ¿decidimos de verdad? ¿O la sensación de elegir llega un poco después, como una especie de relato que acompaña decisiones que el cerebro ya había empezado a tomar? Eso da bastante vértigo, porque toca una de las intuiciones más profundas que tenemos sobre nosotros mismos. La idea de que somos autores de nuestros actos, de que pensamos antes de decidir, de que dirigimos nuestra vida desde un centro claro y libre. Y quizá sea verdad, al menos en parte. O quizá no tanto como nos gusta imaginar. La ciencia no ha cerrado tampoco esa cuestión, pero sí ha mostrado algo inquietante. Muchas decisiones parecen empezar a prepararse en el cerebro antes de que seamos plenamente conscientes de ellas. Y eso no destruye automáticamente la libertad, pero sí complica muchísimo la imagen simple que tenemos de ella. Tal vez el yo no sea un rey absoluto. Tal vez sea más bien un narrador, un integrador, una parte central, sí, pero no el amo limpio y transparente que a veces creemos ser. Y aún así, la conciencia sigue ahí. Sigue siendo el lugar donde sentimos las decisiones, donde vivimos la duda, donde aparece la responsabilidad, donde experimentamos el tiempo, la culpa, la intención y el sentido de ser alguien. Eso hace que el problema no sea solo científico, sea también profundamente humano, porque entender la conciencia no significaría solo resolver un gran misterio del cerebro. Significaría entender mejor qué somos, qué comparten con nosotros otros seres vivos, qué podría llegar a ser una máquina, y cuánto de nuestra sensación de libertad es exactamente lo que creemos. Demasiadas preguntas para una sola palabra. Y quizá por eso este misterio resulta tan poderoso, porque cuanto más lo miramos, menos parece una rareza marginal y más parece el centro oculto de todo. La conciencia está detrás de cada dolor,
de cada recuerdo, de cada miedo, de cada esperanza, de cada sueño, de cada decisión y de cada idea que tenemos sobre nosotros mismos. Todo ocurre dentro de ella y, sin embargo, no sabemos del todo qué es. No sabemos por qué existe una experiencia interior en lugar de un simple procesamiento sin nadie al otro lado. No sabemos con certeza dónde empieza y dónde termina. No sabemos si algún día una teoría bastará para explicarla o si siempre quedará una parte que se resista. Y tal vez ahí esté la belleza extraña de este tema, que el mayor misterio de la ciencia no está solo en los confines del universo, ni en las profundidades del océano, ni en una partícula imposible. Está en la experiencia más cercana de todas, en el simple hecho de estar aquí, de notar que existes, de escuchar estas palabras, de sentir, aunque sea un poco, el peso tranquilo de tu propia mente ahora mismo. Quizá algún día la ciencia avance muchísimo más. Quizá entienda mejor el cerebro, los estados alterados, la relación entre materia y experiencia, la conciencia animal o la posibilidad de conciencia artificial. Y seguramente lo hará. Pero incluso si se acerca mucho, seguirá habiendo algo profundamente asombroso en este asunto. Que un universo hecho de materia haya llegado, al menos en una pequeña parte de sí mismo, a sentirse desde dentro. Y esa idea, mirada con calma, quizás sea una de las más extrañas y hermosas de toda la ciencia. Buenas noches.